Buenos días, chicos, vamos a empezar lo que es nuestro devocional del día de hoy. Ya estamos en el número 30 y bueno, qué rápido, ya casi ha pasado un mes desde que estamos en casa y creo de que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Por eso les invito a que podamos hacer una oración para empezar este día. Gracias, Dios, te damos por el día de hoy. Dios, gracias porque eres bueno y permite, Señor, de que podamos tener este tiempo, Señor, para hablar de tu palabra. Dios, si tenemos algún pecado delante de ti, límpianos, Señor, para que este momento no pueda ser interrumpido, Señor, por nada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, chicos, ya terminamos con lo que es el libro de Gálatas y ahorita estamos en los evangelios, estamos en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Y bueno, creo que Mateo es un libro del evangelio muy bonito, ya que nos puede dejar enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Esta semana estamos viendo lo que es los últimos días de Jesús, el último tiempo de su evangelio. Entonces en el día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo 17 del 1 al 13. Entonces les invito a que puedan abrir Mateo 17 del 1 al 13 en sus Biblias y lo leemos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si la quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa lo cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado en quien me compadezco. Escucharlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en él y en tierra y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Levántense, no temáis. Cuando levantaron sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Al descender del monte, Jesús les mandó y les dijo: No digáis esta visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió: A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. Entonces en esta parte de la Biblia podemos ver de que siempre Jesús con los judíos fue muy realista, ¿no? Él sabía cuál era su misión en esta tierra y él sabía que él iba a morir. Entonces en esta parte podemos ver de que, bueno, ayer Carolina nos hablaba de que Jesús anticipó su muerte, ¿no? Ya él sabía cuál era su propósito en esta tierra. Y en este capítulo 17 podemos ver de que Jesús se transfiguró. Y cuando habla aquí en la Biblia sobre la transfiguración, habla de que el aspecto de Jesús se cambió a una manera gloriosa, como nosotros lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo. Y en este capítulo también podemos ver de que él hablan sobre Moisés y sobre Elías. Y Moisés representa Jesús está haciendo una representación en este capítulo sobre cómo será cuando él vuelva a venir, ¿no? Entonces hay diferentes interpretaciones que les invito a que puedan buscar libros, puedan buscar comentarios bíblicos que hablan sobre este capítulo en específico de Jesús. Pero el que más me gustó, busqué 2 interpretaciones muy buenas que me gustaron, que dice que Moisés representa a los que resucitarán de los muertos, que son aquellas personas que murieron en Cristo y que cuando venga el Señor, Jesús los va a transfigurar y ellos sus cuerpos van a pasar a ser celestiales. Entonces Jesús hace esta semejanza con su transfiguración de que asimismo los que creyeron en Cristo en el día final van a resucitar de los muertos.
Y la representación de Elías que nos habla en este capítulo representa a los que Jesús va a arrebatar, o sea, a las personas que nos quedamos acá en la tierra, que todavía seguimos con vida, pero sin embargo seguimos creyendo en el Señor y tenemos la esperanza de que en el rapto Jesús nos va a arrebatar y iremos al cielo con él a los que han creído. Pero también hay otra interpretación que dice que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas que predicaron el evangelio o sea, que predicaron la venida del Mesías. Entonces hay diferentes interpretaciones sobre este capítulo, pero creo que las dos que he escogido son correctas. Entonces, también sacando un poco, ¿no? De como la reacción de Pedro y la reacción de los judíos, porque dice en el versículo 6 que cuando contaron esto, al oír esto, los discípulos sintieron en su corazón y tuvieron gran temor. Entonces, qué lindo fueron las palabras de Jesús, que Jesús los tranquilizó y les dijo. Entonces Jesús se acercó, los tocó, podemos ver de que hubo como que ellos estaban muy asustados y Jesús vino a hacer su calma y Jesús les dijo, levantaos, no temáis. Entonces podemos ver las palabras de consuelo de Jesús siendo un buen padre, ¿no? Y siendo gran amigo de los discípulos. Y también podemos ver que Jesús les decía, ¿no? De que a ellos ya había sido enviado anteriormente como los profetas, que él era el Mesías, pero sin embargo los judíos lo rechazaron. Entonces me gusta, siempre que leo Mateo, me gusta mucho hacer tipo una película y analizar cada palabra y sentirme en el lugar de los discípulos y tratar de ver también cómo eran las reacciones de Jesús con ellos. Entonces también podemos ver el crecimiento que tuvieron los discípulos antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús. Es algo que como cristianos nos debe animar mucho a seguir creciendo espiritualmente. Y qué bonito, ¿no? Ver cómo en este capítulo Pedro, no sé si dije Pablo por ahí, estoy todavía con el libro anterior. Pedro hace ese énfasis como que Jesús, entonces hagamos 3 tiendas para conocer a Elías, para conocer a Moisés y todo eso. Y me hace pensar de que a mí personalmente, yo digo, Dios, me empiezo a imaginar, ¿no? De cómo será cuando todos estemos en el cielo y podamos ver a estos personajes resucitados. Y me hace hacerme una pregunta, ¿no? Qué increíble sería estar con estos hombres de la antigüedad, estar con los discípulos, yo siempre digo que al llegar al cielo, con el primero que hablaría, si Dios lo permite, sería con Pablo, ¿no? Y que me cuente más, ¿no? Sobre cómo fue su vida cristiana, porque es uno de mis personajes bíblicos que admiro mucho. Entonces, chicos, los invito a que puedan hacerse esta autorreflexión cada vez que lean la Biblia, ¿no? De saber y tener la confianza de que estos personajes existieron y pasaron por cosas que también nosotros pasamos hoy en la actualidad y que no están lejos de nosotros. Entonces, también de pensar cómo es nuestra relación con Dios. Y hay muchas preguntas que podemos sacar de estas enseñanzas y también de ver cómo es nuestra comunión con el Señor, ¿no? De cómo leemos la palabra de Dios, si lo estamos haciendo todos los días, si tomamos ese tiempo no solamente de leer, sino de escudriñar su palabra y hacer un estudio a profundidad de lo que estamos leyendo. Entonces les invito a que podamos orar por nuestras vidas para que en este tiempo de cuarentena podamos seguir aprendiendo la palabra del Señor y podamos seguir aprendiendo sobre estos personajes, ¿no? Cada uno de los personajes que están en la Biblia nos dejan unas enseñanzas increíbles y la vida de Jesús nos enseña de que realmente podemos vivir en santidad, podemos luchar con nuestra carne y podemos seguir adelante porque creo que todos queremos ir al cielo y sabemos que con eso tenemos que sacrificar y cargar con nuestra cruz todos los días, ¿no?
Entonces les invito a que podamos reflexionar, ¿no?, en este capítulo de Mateo 17 y podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios.